Nosotros somos el grupo número 4, el cual le estaremos hablando de lo que es la administración de la comunicación. Mi nombre es Stephanie Martínez y en esta ocasión le voy a introducir el tema de lo que es la comunicación, los fundamentos de la comunicación, la importancia y los procesos bidireccionales de la misma. La comunicación es una actividad siempre presente por la cual la gente se relaciona y combina sus esfuerzos. La comunicación es necesaria para la salud de la organización. La comunicación es la transferencia de información y el entendimiento de una persona con otra. Es una forma de llegar a los demás transmitiéndole ideas, pensamientos, hechos, sentimientos y valores. Su meta es que el receptor entienda el mensaje como se pretendió. Cuando la información es eficaz, constituye un puente de significado entre dos personas, de manera que cada una comparta lo que siente y lo que sabe. En este punto, ambas partes cruzan con seguridad el río de malentendidos que algunas veces separa a la gente. Ahora bien, ¿cuáles son los fundamentos de la organización? En una encuesta de administradores llegó a dos conclusiones contundentes con relación a la comunicación en las organizaciones. El primero fue que la comunicación se calificó como la habilidad más importante en la organización. En segundo lugar, que el nivel actual de competencia de las comunicaciones de los administradores apenas se pudo calificar en el 10º lugar de 20 posibles lugares. Es evidente que hay posibilidad de mejorar en esta área crucial de habilidades. Ahora bien, la comunicación requiere siempre dos personas, un emisor y un receptor. Una persona sola no se comunica. Solo uno o más receptores completan el acto de comunicación. La necesidad de un receptor es tan obvia para los administradores que envían comunicados a su personal. Tienden a pensar que cuando ellos envían sus mensajes ya se comunicaron. Pero la transmisión del mensaje es solo el principio. Un administrador puede enviar 100 mensajes, pero solo hay comunicación hasta que todos lean, se recibe y se entiende el mensaje. La comunicación es lo que el receptor entiende, no lo que el emisor dice. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la comunicación en las organizaciones? Bueno, las organizaciones no existen sin comunicación. Si no hay comunicación, los empleados no saben lo que hacen sus compañeros. La administración no puede recibir informes y los supervisores y líderes de equipo no pueden dar instrucciones. La comunicación ayuda a alcanzar todas las funciones básicas de la administración, como son la planeación, organización, dirección y control. Y de modo que las organizaciones van desarrollando lo que es la comunicación. Mediante esta entonces logran sus metas y superan sus retos. Cuando la comunicación es eficiente, tiende a alentar un mejor desempeño y satisfacción en el trabajo. La persona entiende mejor sus puestos y se siente más comprometidos con ellos. En ciertos casos, incluso cede de manera voluntaria algunos de sus privilegios de largo tiempo porque consideran que se justifica un sacrificio. La comunicación abierta suele ser mejor que la comunicación restringida. En efecto, si los empleados no conocen el problema por lo que afronta la organización y se enteran de lo que los administradores hacen al respecto, por lo general responden favorablemente. El papel de la administración es crucial, pues los administradores no solo inician las comunicaciones, sino que también transmiten e interpretan para los empleados. Así como una fotografía no es más clara que el negativo con el que se imprimió. Los administradores no pueden transmitir un mensaje
con mayor claridad que lo que ellos entienden de este. Los administradores necesitan información oportuna, útil para la toma de decisión sólida. Los datos inadecuados o deficientes afectan una gran área de desempeño, porque la influencia de los administradores es amplia. En otras palabras, las decisiones de los administradores afectan a muchas personas y a muchas actividades. Ahora bien, está lo que es el proceso de comunicación bidireccional. Este es el método por el cual el emisor llega hasta un receptor con un mensaje. El proceso requiere siempre 8 pasos, ya que ambas partes hablan, usen gestos o emplean algún método de comunicación tecnológica avanzada. Estos 8 pasos son los siguientes. Se desarrolla una idea, que decodifique, que se transmita, que se recibe, decodifique, acepte, use y retroalimente. Estos 8 pasos, vamos a hablar del primero. El primer paso es desarrollar una idea que el emisor trata de transmitir. Este es el paso clave, porque a menos que haya un mensaje que valga la pena, todos los otros pasos son un poco inútiles. El segundo paso, que es decodificar o convertir las ideas en palabras, gráficos o otros símbolos adecuados para su transmisión, es en este punto el emisor determina el método de transmisión de manera que las personas utilicen palabras y símbolos, se organicen en forma adecuada para la transmisión. El tercer paso, que es transmitir el mensaje, cuando el mensaje al fin se desarrolla, que es el paso 3. Se transmite por el método elegido, como un memorando, una llamada telefónica o una visita personal. El emisor también selecciona, en cierto modo, un canal, como hacer a un lado o no la comunicación que se requiere, y se comunica con cuidadoso sentido de la oportunidad. El siguiente paso es recibir el mensaje. La transmisión permite que otra persona reciba el mensaje, que es el paso número 4. Este paso, la iniciativa se transfiere al receptor, que se sincroniza para recibir el mensaje. Si es oral, el receptor necesita ser un buen escucha, habilidad que pocos o mayormente se debe evaluar. Si el receptor no funciona, el mensaje se pierde. El otro paso es decodificar el mensaje, que es el paso número 5, de modo que se entienda lo que se quiere transmitir. El emisor desea que el receptor comprenda exactamente el mensaje que le envió. Por ejemplo, si el emisor transmite el equivalente de un cuadro y la decodificación produce un círculo, si se envió el mensaje pero no hubo mucha comprensión, entonces la comprensión ocurre que solo se entiende en la mente del receptor. Un comunicador puede hacer que otros escuchen, pero no hay forma de que lo haga entender. Solo el receptor decide si entiende o no entiende. Ahora bien, hace que el receptor acepte el mensaje. Una vez que el receptor recibe y decodifica el mensaje, tiene la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo, que es el paso número 6. Desde luego, al emisor le gustaría que el receptor acepte la comunicación en la forma pretendida, de modo que las actividades avancen según lo planeado. Sin embargo, la aceptación es materia de elección y de grado, de modo que el receptor tiene el control considerable sobre si debe aceptar todo el mensaje o solo una parte del mensaje. Los factores que afectan las decisiones de aceptación
gira alrededor de las persecuciones, de la corrección del mensaje, la autoridad, la credibilidad del emisor, la habilidad de persecución del auditor, del emisor, y las consecuencias de conducta para el receptor. El paso número 7 es que se use el mensaje. Es el proceso de comunicación donde el receptor use la información. El receptor puede desecharla, efectuar las tareas como se dijo, almacenar la información para el futuro o hacer otra cosa. Este es un paso crucial en la acción. El receptor es el que está principalmente en control de lo que se va a hacer. El último paso es retroalimentar. Cuando el receptor reconoce el mensaje y responde al emisor, ocurre la retroalimentación. Esta completa el círculo de comunicaciones porque hay un flujo de información del emisor al receptor y de vuelta al emisor, como se muestra en el proceso de la comunicación. La comunicación bidireccional es posible o posibilita la retroalimentación que tiene una pauta de ida y de vuelta. En la comunicación bidireccional, quien habla envía un mensaje y la respuesta del receptor regresa al primero. El resultado es el desarrollo de una situación jugada por jugada, en el cual el que habla puede y debe ajustar el siguiente mensaje para que se acomode a la respuesta previa del receptor. Una frase que voy a decir para concluir mi exposición es que la comunicación es la última tarea que no se puede delegar a nadie. Hasta aquí mi parte, le voy a dejar con mi compañero, el cual le va a dar seguimiento al tema. Feliz noche. Soy Moisés Paulino Melo, soy parte del grupo 4 y les estaré hablando de los problemas, las barreras y los diferentes símbolos que hay dentro de la comunicación. Está de más decir que la comunicación es de vital importancia para la humanidad, pero hay que tener en cuenta que pueden surgir diferentes tipos de problemas durante esto, ya que cuando expresamos diferentes puntos de vista es posible que se polaricen y llegar a posiciones más extremas. Con esto se pueden generar diversas reacciones, tales como el razonamiento defensivo, que es cuando las personas sienten que van perdiendo una discusión y abandonan lo que es la lógica y el razonamiento. También está la disonancia cognitiva, que es el conflicto y la ansiedad interna que tienen las personas ante una información que no querían escuchar o que no era muy deseada por ellos. Por último, tenemos el de salvar las apariencias, que es cuando queremos salvar nuestro propio autoconcepto ante los ataques y las presiones sociales. Esas presiones sociales surgen porque cuando hablamos podemos hablar de nosotros mismos y nos abrimos de que las otras personas nos juzguen. Aunque el receptor recibe el mensaje y trate de entenderlo, existen numerosas interferencias que pueden hacer casi imposible su comprensión. Estas interferencias actúan como barreras y a su vez pueden ser personales, físicas y semánticas. Las barreras personales son causadas por las emociones humanas, por un mal hábito de escucha, por el uso de muletillas, por acciones físicas, entre otras. Pero mayormente la principal causa dentro de este tipo de barrera es el distanciamiento psicológico, el cual se refiere a estar emocionalmente distante de alguien. Nos queda la barrera física y la barrera semántica. Dentro de la barrera física, el mayor problema es el ambiente en donde se encuentra dicha conversación. Por ejemplo, la mayor causa dentro de esta barrera sería el ruido, el distanciamiento, y si la conversación es por un celular, es por algún walkie-talkie o algo, sería por la estática. Por último, la barrera semántica. El mayor problema aquí es la mala interpretación de los símbolos, lo cual puede generar un descontento entre las personas que participen dentro de la conversación. Un claro ejemplo de eso sería
Las jergas, que la jerga es un tipo de lenguaje que se utiliza específicamente para un grupo. Cuando utilizamos ese lenguaje y queremos llevarlo a un grupo diferente o a otro tipo de público, sería algo incomprensible para esas personas porque no están habitualmente a escuchar ese tipo de palabras. Pero sin duda el mayor problema dentro de esta barrera sería cuando dos personas de diferentes culturas tratan de hablar, porque tienen que adaptarse literalmente a las palabras y a un correcto uso de ellas. Las palabras son el símbolo más importante dentro del mundo de la comunicación, pero estas tienen un defecto, y es que a una sola palabra se le atribuyen varios significados, lo que dificulta la comprensión y la comunicación entre las personas. Ahora bien, podemos utilizar las palabras y añadirle un entorno específico, hecho que logramos con el contexto, el cual también nos ayuda a captar las señales sociales, lo cual es de vital importancia dentro del mundo de las palabras. Aparte del contexto, también podemos utilizar lo que es la facilidad de lectura, hecho que nos ayuda a tener una mejor redacción y poder dirigirnos a todo tipo de público sin importar la clase social. Aquí hay unos cuantos lineamientos que yo quisiera citarlos textualmente para una mejor comprensión y una mejor aclaración. El primer lineamiento: use palabras y frases simples y comunes. Use palabras potentes que resuenen en su audiencia, tales como impacto y compromiso. Use pronombres personales como usted y ellos. Use ilustraciones, ejemplos y gráficos. Use oraciones y párrafos breves. Use solo las palabras necesarias y use una estructura clara. En lo personal es de suma importancia seguir el procedimiento de este lineamiento. Así podemos dirigirnos, como ya lo dije, a todo tipo de público y hacer un poco más global lo que es la comunicación. Como diría el proverbio, una imagen vale más que 1000 palabras, lo que hace que las imágenes sean el segundo símbolo de comunicación. Para que estas sean eficaces debe de contener palabras y acciones, las cuales son el tercer símbolo de comunicación. Las acciones también son denominadas como comunicación no verbal. Quiere decir que hasta en nuestro día a día podemos expresar un mensaje a las demás personas. Por ejemplo, si te encuentras laborando en una empresa y tu jefe te sube el sueldo, es que estás haciendo un buen trabajo. Otra parte importante de este tipo de comunicación es el lenguaje corporal, que es cuando utilizamos nuestro cuerpo para expresar una idea o un mensaje a las demás personas igualmente. Por ejemplo, cuando agitamos nuestras manos es porque estamos diciendo adiós. Cuando levantamos nuestras cejas, hacemos contacto visual, etcétera, etcétera. Este tipo de lenguaje es muy subjetivo, así que debemos de tener cuidado cuando lo utilicemos o utilizarlo con personas solamente de confianza, porque lamentablemente puede ser malinterpretado por la sociedad. Acabo de resaltar las diferentes dificultades que podemos tener durante la comunicación, pero aún así no le podemos quitar mérito a esta maravillosa herramienta que conecta al mundo. Así que de ahora en adelante solamente tenemos que tener presente las diversas dificultades que se nos pueden presentar, pero siempre dar nuestro punto de vista acerca de las cosas. Fue un placer, los dejo con mi próxima compañera. Buenas tardes, mi nombre es María Pérez, soy integrante del Grupo 4 y le estaré dando continuidad a los siguientes temas. El impacto de la barrera en el proceso de comunicación. El impacto de la barrera en el proceso de comunicación se debe por medio de 8 pasos que implica la comunicación, de los cuales dañan el intercambio de comunicaciones entre dos personas. Estos 8 pasos se denominan desarrollo, codificación, transmisión, recepción, decodificación, aceptación, uso y realimentación. Para que estos 8 pasos sean posibles, es importante identificarlos con las siguientes barreras, como están las barreras personales, física y semántica. En las barreras personales tienen un efecto duradero en las comunicaciones. Aquí entran las emociones que afectan el desarrollo de la presentación de una idea, el método y forma de su transmisión, la forma en que se decodifica y con toda seguridad su aceptación.
También están las habilidades de escucha, que tienen un profundo impacto en la eficacia de la recepción e interpretación de un mensaje como decodificación. Y por último, los sentimientos de distancia psicológica, que impactan sobre todo la recepción, aceptación y uso de mensajes, además de la calidad de realimentación al emisor. En la barrera física, aquí entran el ruido geográfico, que afecta toda la transmisión y recepción de mensajes. En la barrera semántica, están relacionadas con los diversos símbolos de comunicación, crean más a menudo problemas en la etapa de codificación y aceptación. Pero el mensaje global es para que los administradores vean que las barreras pueden afectar y afectan la eficacia de las comunicaciones en las 8 etapas. Entrando a la comunicación descendente, en una organización es el flujo de información de niveles superiores a niveles inferiores de autoridad. Casi la mitad de las comunicaciones de los administradores tienen lugar con los subordinados, y el resto se divide entre superiores, compañeros y agentes externos. Para una comunicación hacia abajo, algunos ejecutivos se apoyan en coloridos folletos deslumbrantes, en presentaciones PowerPoint y reuniones con empleados elaboradamente planeadas. Estos enfoques, aunque sean llamativos, a menudo fracasan con su intento de que los empleados entiendan, lo cual es una meta de la comunicación eficaz. Pero la clave para una comunicación no está en el color, la acción y ayuda electrónica, sino en la presentación de la información que hacen administradores sensibles, quienes la preparan con cuidado y comunican sus mensajes con honestidad, energía y calidad. Los administradores que se comunican con éxito son sensibles a las necesidades humanas y están abiertos a un diálogo real con sus empleados. Pero para eso se necesitan algunos requisitos. Parte del fracaso de la administración es que no se preparan para una comunicación eficaz, de lo cual contamos con estos requisitos, donde los administradores deben desarrollar una actitud positiva hacia la comunicación. Es convenciéndose a sí mismos. Deben trabajar con constancia para mantener la información, dándole lugar a la búsqueda de informaciones. Planear conscientemente la comunicación es debido al principio del curso de la acción. Deben desarrollar confianza porque toda comunicación se basa en la confianza. Los administradores, con el solo dicho que más comunicación es mejor comunicación, hace que los empleados entren en un enorme volumen de información hasta abrumarlo y que su comprensión no mejore. Por esta razón se denomina sobrecarga de comunicación. La clave para una mejor comunicación con su sentido oportuno y su calidad y su cantidad. Es posible una mejor comprensión con menos comunicación total, si es de alta calidad y se entrega en el momento oportuno. Para eso es importante que haya una aceptación de comunicación entre los empleados, de lo cual se recomienda algunas condiciones, como son reconocimiento de la legitimidad del emisor para enviar un mensaje, percepción de la competencia del emisor en relación con el asunto, confianza en el emisor como líder y como persona, percepción de credibilidad del mensaje recibido, aceptación de la tarea y meta que las comunicaciones tardan de lograr, poder del emisor para imponer sanciones sobre el receptor en forma directa o indirecta. Pero si se evita la sobrecarga y se asegura la probabilidad de aceptación, con estas condiciones los administradores pueden centrar su atención en la satisfacción de las necesidades de comunicación de los empleados. Porque una necesidad de comunicación de los empleados es la instrucción con respecto a su trabajo. Los administradores aseguran un mejor resultado si expresan sus instrucciones en términos de los requisitos objetivos del puesto.
pero algunas intrusiones podemos observar como son realimentación del desempeño, es donde nos permite mejorar el resultado y mejorar la actitud que es predominada por los administradores. Conducta de búsqueda de la realidad, o más bien de la realimentación, que es donde se buscan informaciones sobre su desempeño, lo anterior y posible área de mejor momento. Noticias. Deben llegar siempre a noticias que sean claras y precisas, donde las informaciones frescas y oportunas sean las más adecuadas. Y apoyo social, que es la percepción de que se le entienda. Entrando en la comunicación ascendente, se dice que es el flujo de información que ambos interrumpen por una mala comunicación ascendente. Aquí la administración pierde contacto con la necesidad de empleado y le falta información para tomar decisiones sólidas. Los administradores necesitan sintonizarse con los empleados del mismo modo que una persona sintoniza en la radio. El proceso requiere iniciativa, acción positiva, sensibilidad ante señales débiles y adaptabilidad ante diferentes canales de información de los empleados. Hay una similitud de dificultades mediante esos procesos. Podemos detallar 4, como está en el retraso. Qué lento de información hacia los movimientos superiores. También está denominado la filtración, que es la eliminación parcial que ocurre por la natural tendencia del empleado a decirle a su superior solo lo que cree que su jefe desea escuchar. El silencio organizacional se refiere, o más bien se retiene información sobre los posibles problemas o asuntos por parte de los problemas. Es cierto que los problemas de los administradores es la falta de escucha o atención que ellos mismos le pueden dar. En cierto caso, para evitar la filtración, la gente hace a un lado su superior significativa que saltan unos a otros a niveles en la jerarquía de la comunicación. En lo positivo, reduce el filtrado y el retraso y negativamente hace molestar a quienes se ignoran los patrones suelen desalentarse. Necesidad de respuesta de un empleado es la que hace que suprima las comunicaciones futuras hacia arriba. Y por último, la distorsión, que es la alteración deliberada de un mensaje para alcanzar los objetivos personales de alguien. Cualquier distorsión en el mensaje le roba al administrador una información correcta y la capacidad de tomar decisiones adecuadas, lo que es todavía peor, que representa una conducta de falta ética, que socava la confianza entre ambas partes, es decir, entre el receptor y el emisor. Los administradores deben reconocer el potencial de todos estos problemas de comunicaciones excedentes y evitarlo activamente. Muchas gracias. Saludo cordialmente, mi nombre es Ángelo Robles y vengo a hablar sobre la práctica de comunicación ascendente. Es un punto de inicio para promover superiores de comunicación ascendente. Es entablar una política que exprese una clase de mensaje en lo que abarcaría la superficie de la gestión preeminente. En asuntos polémicos, asuntos que necesitan la perspectiva de cualquier exclusión o cambio de política corporativa. En las declaraciones políticas, para algunas prácticas se puede visualizar y mejorar en capítulos posteriores las sesiones consejería, sistema de queja, gestión participativa, sistema de recomendación, encuesta de satisfacción de trabajo, entre otras. La práctica de comunicación ascendente adopta diferentes tipos, sin embargo, los tipos más frecuentes son contestación abierta y contestación cerrada. La contestación abierta
se introduce en un asunto más extenso y brinda la posibilidad de responder con mayor posibilidades. En la contestación cerrada se centra en un asunto más reducido e invitan al receptor a una contestación más específica. En las reuniones, la asamblea se estimula que los empleados hablen de inconvenientes, necesidades y prácticas de gestión de trabajo que ayudan o que interfieren con el funcionamiento. Las reuniones sondean con alguna profundidad los asuntos que le preocupan a los empleados. La política de puerta abierta es una aseveración que alienta a los empleados a proponer su líder o gestión preeminente de cualquier tema que preocupe. Hablamos de una meta importante de que no es simplemente de utilizar, ya que comúnmente es percibido entre empleado y administrador. Esto se puede decir que una puerta abierta es aún más eficaz cuando el administrador cruza e interactúa con los empleados. La colaboración de los equipos en los actos informales de diversión casual es una excelente oportunidad de una comunicación ascendente no planeada, los cuales son las fiestas departamentales, la práctica de deporte, el conjunto de pasatiempos, día de campo y otras prácticas patrocinadas por la organización, los cuales son muy útiles en la comunicación ascendente. Solo algunas comunicaciones poseen sitios de manera directa hacia arriba o hacia abajo en la estructura organizacional. No cada una permanece formalmente establecida en la compañía. La comunicación lateral se refiere a los administradores con mucha comunicación lateral o comunicación cruzada, que es una comunicación que atraviesa una línea de mando jerárquico. Es necesario esta comunicación para coordinar trabajo con gente de otro departamento. Actualmente se realiza ya que la población le prefiere la informalidad de la comunicación lateral al proceso de subir y bajar y descargar por la línea de mando oficiales. Los empleados que desempeñan un papel fundamental dentro de la comunicación lateral son identificados como puente fronterizo. Poseen un fuerte vínculo dentro de su departamento con gente de otras unidades y constantemente con las sociedades externas. Estas conexiones permiten a quienes operan como puente fronterizo juntar enormes porciones de información que tienen la posibilidad de transferir o filtrar a otros. Las redes de trabajo, a medida que toman dicha funcionalidad, los puentes fronterizos, estas toman ventaja en la forma que trabajan. Existen muchas clases de comunicación lateral que se expresan como menos informales. Una red de trabajo es un conjunto de personas que lleva a cabo preservar el contacto para intercambiar informaciones de manera informal. Las redes de trabajo ayudan a expandir los intereses de los empleados o a mantenerlos informados sobre las creaciones de técnicas y lo hace más visible. Las redes ayudan a los empleados a saber quiénes con cuál asunto y a quién saben. Al obtener información relacionada con el trabajo y colaboración productiva con el trabajo de redes eficaces, estos empleados ganan valiosa destreza y desempeñan mejor su esfuerzo. Gracias. Hola.
Mi nombre es Daldin Rodríguez y yo le estaré hablando acerca de las redes sociales y la comunicación electrónica. Los miembros más jóvenes de la fuerza laboral, en particular, se conectan por medio de su participación generalizada en el fenómeno de las redes sociales. Las tecnologías de redes sociales son sitios de internet y programas de software que permiten a las personas enlazarse en alguna forma de comunidad virtual. Millones de usuarios obtienen acceso a YouTube, Facebook y MySpace, y así obtienen perfiles de información personal y obtienen noticias de otros. El sitio LinkedIn facilita la comunicación en red porque conecta a las personas con círculos de relaciones siempre crecientes. Los wikis son páginas web que permiten a los usuarios agregar o modificar contenido. El ejemplo más famoso de esto es Wikipedia, colección de 3 millones de artículos en inglés, entre otros, que se crearon en colaboración y se actualizan constantemente, aunque algunas compañías bloqueen el acceso a sitios como Facebook en el trabajo. La mayoría solo pide a sus empleados que usen un buen juicio en relación con el tiempo que pasan en estos sitios y los que incluyen en sus propias páginas. El correo electrónico. El correo electrónico, mejor conocido como email, es un sistema de comunicación basado en las computadoras que permite al emisor enviar mensajes a alguien o a cientos de personas de manera casi instantánea. Se maneja en la computadora hasta que los destinatarios prenden su computadora personal, BlackBerry o iPhone, conectados a la red. Después leen el mensaje cuando les resulta conveniente y responden de la misma manera. Algunos sistemas de correo electrónico envían mensajes de diversas formas, como una carta a alguien que no tiene una computadora, y otros traducen los mensajes a diversos idiomas. La generación de la red. La generación de la red, es decir, los 80 millones de personas del milenio entre 1980 y 2000 están produciendo un impacto profundo en muchas organizaciones, en especial por su interés y habilidad para usar una variedad de medios sociales. De acuerdo con los investigadores, la persona habitual de esta generación desea equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Características de estas personas podrían ser que no valoran mucho la interacción personal, tiene un fuerte sentido de sus derechos, muestra una sed insaciable de elogio, desea participar en la toma de decisiones, se muestra renuente a aceptar las normas y restricciones del lugar de trabajo, tiene conciencia social y se preocupa por el ambiente, desea conectarse con mucha gente, desea recibir reconocimiento por los resultados obtenidos a su carrera. La comunicación informal. La comunicación extraoficial es un sistema de comunicación informal. Coexiste con el sistema de comunicación formal de la administración. El término gravepine procede de la guerra civil en Estados Unidos. Las líneas telegráficas de inteligencia colgaban flojas de árbol en árbol a la manera de una parra, y en algunas áreas crecieron parras silvestres sobre las líneas. Como los mensajes de las líneas a menudo eran erróneos o confusos, se decía que cualquier rumor procedía de la parra. Hoy día el término se aplica a toda comunicación informal, inclusive a la información de la compañía que se comunica de modo informal entre empleados y gente de la comunidad. Aunque la información extraoficial tiende a entregarse en forma oral, puede ser escrita. Algunas veces se usan notas escritas a mano o a máquina, pero en la moderna oficina electrónica, esos mensajes suelen relampaguear en las pantallas de las computadoras
creando la nueva era de la comunicación extraoficial electrónica. Este sistema acelera la transmisión de más unidades de información de un periodo muy corto. No obstante, no reemplazará la comunicación extraoficial personal por dos razones. No todo empleado tiene acceso a una red de computadoras personales en el trabajo. Número 2. Muchos trabajadores disfrutan la interacción social más personal propia de la comunicación extraoficial tradicional. Rumores. El problema principal con la comunicación extraoficial que le da mala reputación es el rumor. La palabra rumor se usa en algunas veces como sinónimo de comunicación extraoficial. Pero desde un punto de vista técnico hay una diferencia importante entre ambos términos. El rumor es una comunicación extraoficial que se transmite sin la certidumbre de la evidencia. Es la parte no verificada e incierta de la comunicación extraoficial. Puede ser correcta por casualidad, pero en general es incorrecta. Por ello se le juzga indeseable. En lo fundamental, el rumor es resultado tanto del interés como de la ambigüedad